Hola, muy buenas. Seguimos con nuestro curso de cálculo. Ya terminamos toda la parte teórica de la estructura de RN, producto interno, norma. De hecho, vimos tres normas, distancia, en fin. Pero todo fue muy teórico. Ahora vamos a poner un poquito en práctica esas definiciones para graficar algunos conjuntos que se presentan cotidianamente en R2, en R3, que vamos a estar utilizando más adelante. Entonces vamos a ver regiones de Rn. Vamos a empezar con un tipo de conjunto muy especial que es el de vecindad, el conjunto vecindad. Depende en qué lado del charco uno se encuentre, sobre todo siendo de habla hispana, ¿no? Hay lugares donde se le llama vecindad, en otros entorno y otros más recinto, pero son el mismo concepto. A ver, recordemos en R, por ejemplo, el punto 1,5. Ahorita acabo de decir una barbaridad, dije el punto 1,5. Hay que tener cuidado, esto se presta para varias cosas. Puede ser un punto del plano, pero también puede ser un intervalo, ¿no? Ahorita yo me equivoqué, dije el punto, pero no, es el intervalo abierto 1,5. Aquí ya lo estoy indicando, está en R. Ajá. Entonces, hay muchos matemáticos que esto lo prefieren poner así. Y dicen, ya con eso. Y sí, de hecho con eso no hay lugar a duda. Oh, pero a mí no me gusta poner los corchetes al revés. En fin, estilo de cada uno. Ahí está, entonces es el intervalo abierto 1,5. Ahí está. ¿Qué significa el intervalo abierto 1,5? Pues son todos los conjuntos, los números reales, ¿sí? Tales que x es mayor que 1 y menor que 5. Se encuentran entre 1 y 5. Pero en particular hay uno que está justo a la mitad. En este caso es el 3, ¿verdad? ¿Cómo se puede determinar? Pues también se puede sumar los extremos y dividir entre 2, ¿verdad? 1 más 5, 6, entre 2, 3. Es el centro de la vecindad. Cuando nosotros tenemos, ahorita ya me adelanté, dije vecindad, pero bueno, cuando tenemos un intervalo abierto y podemos indicar su punto medio, este intervalo abierto se convierte en vecindad. Vecindad del punto central, con un radio, que es la distancia entre el centro y cualquiera de los extremos. En este caso el radio es 2. A veces usan la letra R, muchas otras veces usan la letra epsilon y a veces la delta. Nosotros vamos a usar la epsilon, es la más bonita. Un radio de 2. A ver, la palabra radio viene de la circunferencia, ¿no? Pero bueno, aquí no tenemos curvas planas, no tenemos curvas, solamente tenemos puntos en una recta. Entonces es como que la parte de una circunferencia, nada más aquí. Entonces el radio observa que una vecindad simétrica. En análisis matemático existen vecindades no simétricas, se miden de otra manera. Pero en este curso vamos a hablar siempre de vecindades simétricas. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Esto se va a escribir así. La vecindad del punto A igual con 3. Bueno, de hecho primero se escribe el radio. La vecindad de radio 2 del punto A igual con 3, así, es el conjunto de los números reales tales que la distancia que hay entre x y a es menor que epsilon. Sustituyéndolo, ¿verdad? O sea, sería el conjunto de los x en R, o sea, los números reales, tales que la distancia que hay entre x y el 3 es menor que 2. Tiene sentido. Si yo pongo aquí un x, pregunto, ¿la distancia que hay entre x y 3 es menor que 2?
Pues no, entonces no está en la vecindad. Si lo pongo justo aquí en aquí en este punto que coincida con el 5, mi x vale 5, la distancia entre x y 3 es menor que 2, no, es exactamente 2. Entonces tiene que ser en un intervalo abierto, no puede estar en los bordes. Lo mismo si está por acá. A ver, si aquí pongo, por ejemplo, esta x, no sé cuánto es, pero está en el intervalo abierto, ¿verdad? Dentro del intervalo, la distancia que hay entre x y 3 es menor que 2, pues sí, porque también esta distancia es epsilon igual con 2. Bueno, ahora esto, pues ya vimos que la distancia es la norma euclidiana, sería la norma de x menos 3. Pero bueno, la norma en el caso de una dimensión es el valor absoluto, x menos 3 menor que 2. Y hay una propiedad de valor absoluto, ya la habíamos mencionado, que dice valor absoluto de x es menor que a, equivale a decir x menor que a y mayor a menos a. Entonces esto se puede reescribir como el conjunto de los números reales, tales que x menos 3 vendría siendo la x que está aquí, x menos 3 menor que 2, mayor a menos 2. Y si sumamos este 3 en todas partes, pues nos vamos al intervalo, ¿verdad? X menor a 5, x mayor a 1. Viene siendo el intervalo. Pero bueno, esta es la definición de vecindad. La estoy aplicando, no la escribí todavía, la estoy aplicando. En realidad entonces tendría que ser vecindad. La vecindad de radio epsilon de un punto A es el conjunto de los números reales tales que la distancia entre x y a es menor que epsilon. Ahora, ¿qué pasa? ¿La quiero generalizar a Rn? Pues sería entonces la vecindad de radio epsilon del vector A serían los vectores de Rn que cumplen que la distancia entre los vectores x y a es menor que epsilon. Vamos a ver cómo funciona en R2. ¿Cómo funciona una vecindad de R2? Vamos a poner el punto A de coordenadas A1, A2. Entonces, si queremos la vecindad de ese punto, ¿no? Y epsilon es una cantidad positiva, un radio cualquiera, la vecindad de radio epsilon del punto A, del vector A, sería el conjunto de los x en R2, tales que la norma de x menos a es menor que epsilon, porque esa es la distancia, la norma. Y esto sería el conjunto de los, vamos a poner x1, x2 de R2, ¿verdad? Tales que, no sabe poner R2, ya lo estoy haciendo más explícito así. La norma es la raíz cuadrada positiva del producto interno de x menos a consigo mismo, o sea, x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado. Y esto es menor que epsilon. Esa sería la vecindad. Geométricamente, ¿cómo es esto? Vamos a extraer esta expresión del conjunto. Vamos a poner aquí raíz x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado menor que epsilon. Pero en vez del menor vamos a poner un signo de igual para tratarlo como una ecuación y vamos a ver qué representa. Si le vamos al cuadrado de ambos lados nos queda que x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado es epsilon cuadrado. Y esto es la ecuación de una circunferencia. Está en la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ¿verdad? Igual a radio al cuadrado. Entonces aquí ahora tenemos en nuestro plano, ojo, a este plano no le vamos a llamar xy, le vamos a llamar x1, x2. Son las componentes. Entonces vamos a tener un punto A, donde sea, digamos aquí, ¿sí? Y un radio epsilon. Supongamos que el radio epsilon es más o menos, a ver, se supone que debe estar en el centro, algo así. Esto es epsilon.
Ahí está la circunferencia centrada en A con radio epsilon, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que esto es una desigualdad. Esto debe ser menor que. Menor que. Estamos acá elevando al cuadrado y no hay ningún problema porque son cantidades positivas, se respeta la desigualdad. Entonces estos son todos los puntos que están adentro de la circunferencia. Entonces no incluye el borde. Son todos los puntos que están ahí adentro. Todos los vectores X que están ahí adentro. Ya que la distancia que hay entre esos vectores y el punto A debe ser menor que el radio. Esa es una vecindad en el plano, en R2. Es como el intervalo abierto, pues ahora es un disco abierto. ¿Cómo sería en R3? Pues en R3 es muy parecido. Hay una tercer componente. En R3 tendríamos un punto A1, A2, A3. Epsilon positivo, pasa lo mismo, la vecindad serían todos los puntos de R3 que satisfacen esto. Es decir, los X1, X2, X3, tales que la raíz cuadrada positiva de X1 menos A1 al cuadrado, más X2 menos A2 al cuadrado, más X3 menos A3 al cuadrado, es menor que epsilon. Pues ahora es la ecuación de una esfera, bueno, salvo por el menor. Por el símbolo menor es lo que está dentro de la esfera. Entonces aquí está X1, eje X2, eje X3. Y entonces suponiendo que por aquí está A, más o menos algo así. Ahí estaría la esfera, pero no incluye el borde de la esfera por el símbolo de menor que está aquí. Entonces imaginemos que es como una naranja que pelamos, quitamos la cáscara y lo que queda sería la vecindad. A ver, aquí tengo el coso este de un micrófono, ¿no? Creo que se llama pop. Es como este pequeñito, pero este está más grande. No es una esfera, pero vamos a suponer que fuera una esfera. Y también vamos a suponer que esta cosa fuera una esfera. De hecho se parecen, pero no son esféricos. En fin, pensemos que es una esfera. Bueno, pues lo que está aquí adentro, el sólido, sería la vecindad. Y esta cubierta, la envoltura, no la tomamos en cuenta, ¿sí? Es justamente el sólido envuelto por la esfera. La esfera es la cubierta, cuidado, no hay que confundir las cosas. Es como en la primaria que a veces nos confundían círculo y circunferencia. Lo que está en morado es la circunferencia. Lo que está dentro de la circunferencia es el círculo. Entonces la esfera es la cubierta del sólido macizo. Si yo pudiera quitar una rebanada infinitamente pequeña de la cubierta, lo que está adentro es la vecindad. Bueno, este supone que es un color morado, no sé si se alcanzó a ver. Esas son las vecindades en R1, 2 y 3. ¿Qué pasa en R4? Pues en R4 no lo puedo dibujar, ni en R5, ni en otras dimensiones superiores, pero es la misma definición. Es la que hace un momento pusimos por acá. Una vecindad en Rn, también llamada bola. No me gusta el término bola, nunca me ha gustado. Se me hace impreciso, pero es que una bola pues es un... Bueno, no sé. Pues se define como tenemos un punto A en Rn, la vecindad de radio epsilon del punto A se define como el conjunto de los vectores de Rn, tales que la distancia de x a A es menor que epsilon. Y esta distancia, pues, es la norma x menos A. En general son bolas abiertas, son cerradas cuando aquí pongo menor o igual, porque entonces también incluye el perímetro. En R2 sería el disco
con todo y su perímetro. En R3 sería el sólido que está dentro de la esfera y la esfera, la envoltura también. En R1 sería el intervalo cerrado incluyendo los extremos. Pero por lo regular las vecindades son estrictamente menor que y son bolas abiertas o bolas, así solo se les dice bolas. Cuando una bola es cerrada se dice bola cerrada. Cuando la bola es abierta, por lo regular solo se dice bola, se entiende que es abierta. Eso lo iremos manejando más adelante. Eso es en cuestión de las vecindades. Vamos a ver otro tipo de conjuntos, pero no quiero hacer más largo el video por ahora. Lo dejamos hasta aquí y ya vamos a ver en el siguiente video otro tipo de regiones.